Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, Mike Calderón Sketch. Y fíjense lo que traigo puesto. Una hermosa playera de la colección de Sketch Club. Playeras y gorras que acabo de sacar al mercado y que se las estoy presentando en este momento. Y poco a poco iremos viéndolas. Son playeras que tienen motos, que tienen coches, frases así como estas y muchas cosas más. Entonces aquí abajo les voy a dejar dónde pueden verlas, dónde pueden buscarlas y ahí me avisan, ¿sale? A ver qué les parece. Pero bueno, el caso es que hoy les quiero mostrar este interior que está acá de este lado, que es una pequeña oficina. Una oficina pequeña, con pocos elementos, no muchos colores, mucha luz, muchas sombras. Yo sé que les va a gustar mucho, la van a poder hacer sin ningún problema porque ya saben, como siempre, vamos paso a paso a paso. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, pues ya saben, aquí déjenme en los comentarios cuál es su duda. Si tienen ganas de que haga algún video en específico, igualmente ya saben dónde contactarme y cómo hacerlo. Así que ustedes nomás pidan y yo los complazco. ¿De acuerdo? Yo aquí siempre estaré para ustedes. Y pues, sin más ni más, empecemos ahora. Pues bueno, ya aquí tenemos este dibujo en donde vamos a darle fin o terminación o detalles. Vamos a ir por el color. Entonces, se dan cuenta en la parte de abajo tengo pues todo el dibujo que hicimos, todo el trazo. Y ya nomás está pasado en limpio aquí al marker paper. Y bueno, vamos a quitarlo de aquí pero nomás para que se vea. Aquí está todo el trazo que hicimos, completito, con sus divisiones, todo lo que hicimos. Y después, bueno, pues ya está pasado en limpio. Y bueno, pues vamos a echarle color. Voy a apagar esta pantalla porque si no se ve medio feo. Ahí está, así. Incluso voy a quitarlo de abajo porque este papel cuando se moja con la tinta pareciera que se transparenta y se ve lo de abajo, pero nomás es como un efecto como visual, porque al momento de quitar la hoja de abajo pues se desaparece toda la mancha, lo que sea. Pero vamos a quitarlo y así vamos a trabajar sobre esta hoja. Lo primero que tenemos que saber o entender de cualquier tipo de dibujo que nosotros hagamos es lo que habíamos platicado, que es el movimiento de la luz. En este caso lo que vamos a hacer es tomar la ventana exclusivamente como nuestra fuente principal de luz. Es decir, la luz entra en esta dirección. De afuera, obviamente, hacia adentro, y la luz siempre vendrá de arriba, siempre. El sol siempre está arriba. Entonces, la luz entra tocando los vértices superiores de la ventana e iluminando, digamos, con mayor énfasis toda la parte inferior, dejando la parte superior en lo que se conoce como penumbra, no necesariamente obscuridad, pero un poco menos de luz. Este haz de luz que yo estoy dibujando aquí lo podemos hacer más abierto o más inclinado, y de lo que se trata es que dejemos iluminada toda la parte principal como si fuera un haz de luz que entra, y después lo demás le vamos a ir dando intensidades diferentes. Aunque en teoría, por esta línea que yo le estoy poniendo aquí de dirección de luz, aunque en teoría no hay luz arriba, en la realidad es que las paredes, el piso y todo reflejan y rebotan luz hacia todos lados. No con la misma intensidad con la que entra, definitivamente, no es la misma, un gran porcentaje menos, pero se verá afectado. De tal forma que vemos que si la luz está del lado izquierdo, entonces todo lo iluminado estará del lado derecho, ¿de acuerdo? Y obviamente todo lo que esté al lado izquierdo de donde proviene la luz estará en un poco de penumbra, es decir, en un poco de oscuridad. El primer paso es entender que si la luz entra por la pared izquierda
la pared más oscura de todo el salón o de todo el cuarto es la misma izquierda, ya que la luz solo entra, pero no regresa. Entonces solo pasa de lado y se come el primer muro. Entonces el primer muro, que es el portador de la ventana, será el más oscuro. Después voy a trazar una línea imaginaria que pasa por esta dirección, en donde veremos que toda la parte baja será la más luminosa y dejaremos ese haz de luz. Entonces dibujaremos a dos tonos lo que está iluminado y lo que está oscuro. Y obviamente pasa por el punto más bajo, que es este, en donde dejaremos también como un tipo de reflejo o dirección de entrada de la luz, para que en la parte baja o la esquina inferior izquierda quede ligeramente oscuro y se ilumine el resto. Ahora, obviamente no toda la habitación, no todo el piso está iluminado, porque solo la ventana entra sobre este espacio. ¿De acuerdo? Significa que de aquí a este muro no entra luz, entonces todo el costado o todo el fondo en este extremo estará ligeramente oscuro, y de aquí hasta acá estará también oscuro esta sección, porque la luz no entra por aquí. Entonces solo es un pequeño hueco el que va a entrar la luz. Entonces podríamos más o menos definir que esta sería la máxima área luminosa que tenemos, que es lo que pertenece a este trazo si yo lo bajara en vertical hasta la esquina del piso y después lo regreso sobre el piso. Entonces más o menos sería esta la franja más luminosa y lo demás en un tono regular, obscurito. A lo mejor pudiera ser que incluso hasta sube la luz un poquito por la pared. Entonces podríamos dar ese efecto de que la luz alcanzó a subir un poquito por el ángulo al que está entrando. Entonces tendríamos luz en este pequeño hueco, en toda esta franja, y después todo esto se empieza medio a oscurecer. Obviamente, como les digo, que la luz, aunque entre muy direccionalmente aquí, se reparte por los rebotes de la luz. Entonces resulta que tendremos más oscuridad aquí, en esta zona, que de este lado. O sea, no es una franja de oscuridad total. Y los techos también, esta cara, por ejemplo, que vea la luz, estará más luminosa que esta que no lo hace. A lo largo del muro del fondo, entonces tendríamos la zona luminosa por el haz de luz que nos ilumina, pero la parte superior, que está lejos de la dirección de la luz, estaría más oscuro en la parte superior y más luminoso en la parte baja. Conforme vayamos metiendo el color, nos vamos a ir dando cuenta de los efectos y vamos a ver cómo solucionarlo y cómo se va iluminando en automático. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Voy a empezar con los tonos grises, porque como les explicaba ya antes, no importa que las paredes o los objetos sean blancos. También hay blanco claro y blanco oscuro, y eso lo vamos a ir viendo conforme aplicamos los tonos. Entonces, empiezo con este tono de gris frío número 1, que es el básico. Y la primera sección que tenemos aquí, este techo, de ambas caras es el más oscuro. Entonces a este simplemente vamos con la primera pasada. Vamos dibujando en el sentido de la superficie, paso a pasito, y vamos rellenando los extremos para que se vea. En las esquinas, o esta esquina en especial, como que se junta la máxima oscuridad. Entonces aquí voy a dar una siguiente pasada a manera de pinceladas, dejando justamente esa pequeña esquina un poco más oscura. Un poquito que sube de oscuridad sobre esta sección, la que está pegada al muro oscuro. Entonces ya tenemos como un pequeño degradadito en los extremos y como un poquito medio luminoso aquí. Esta cara que tenemos de este lado es la más luminosa de las dos del techo, entonces, pero la esquina es la más oscura siempre. Entonces simplemente voy a dar un poquito de pinceladas, así, ya que lo único que quiero aquí es medio difuminar
esta aplicación que puse aquí. Entonces vamos a buscar este que es como el más clarito, para que se corran esas pinceladas, nada más. Entonces ya tenemos el techo. El techo, como está en la parte superior, es decir, opuesto a la luz, entonces tiene cierto toque de oscuridad. Vamos por el siguiente muro, que es este, que es el más oscuro de todos en realidad, como les decía, y ahí vamos a echarle un poco más de color. Y aunque como es blanco también, pues también va a tener su tono de color. Aquí lo que podemos hacer es librar todo el objeto, todos los objetos que se cruzan sobre la pared, o en algún caso incluso hasta podemos pasar encima de ellos, porque este tono es muy clarito, entonces podemos pasar encima. Pero lo que yo voy a hacer es mejor librarlo. Ahí está, le damos la primera pasada y vamos por una segunda. La oscuridad se concentra en la parte baja, entonces doy pinceladas hacia arriba. Ahí está, ya tenemos el segundo muro. El muro que tenemos al fondo, aunque es más luminoso obviamente que este, si no lo pinto tantito, entonces este efecto que yo tengo aquí de darle la luz no va a funcionar. Entonces ahí tenemos que aplicar forzosamente un poquito de color. Y si se llega a igualar a este, entonces le subimos al otro. ¿Okay? Pero aquí lo que vamos a hacer es pintar este muro, dejando ese espacio en donde supuestamente pasa el sol. Y se dan cuenta, aquí sí me estoy comiendo los cuadros y eso, porque el color es muy clarito, entonces cualquier cosa va a pasar encima de este tono. Sobre la persona sí la quiero dejar en blanco, pero la puerta, los cuadros, esos no tenemos ningún problema con ello. Ahora vamos con un poco de oscuridad de arriba hacia abajo, ya que la luz más fuerte va hacia la parte baja. Entonces nomás reforzamos un poquito arriba y listo. Y ya tenemos ese recuadro de luz. Se dan cuenta, prácticamente este y este son iguales. Entonces lo que podemos hacer es darle otra pasada a este para subir un poquito el tono. Muy básico, tampoco se trata de hacerlo negro. Y listo. En la parte de la ventana tenemos un cierto toque de oscuridad en esta parte superior, entonces solo brinco un plumón y el ángulo por donde entra la luz. Le voy a dar un poquito más de intensidad. Los muros ya están listos, simplemente llegan hasta ese tono y se acabó. Vamos a jugar con un tono medio verdoso, azul, que a mí en lo personal me gusta mucho. Y vamos a ver qué tal se comportan estos tonos. A ver si es el que yo quisiera. Sí, creo que está interesante. Perfecto. Estos dos van a ser mis tonos que voy a utilizar para el muro de arriba. Primero voy a pintar con el tono más claro, en realidad todo el muro, y después voy a dar una segunda pasada para que se vea el paso de la luz en ese haz de luz, como habíamos dicho. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos objetos muy pequeñitos. Entonces aquí jugamos a dos puntas, a las dos puntas abiertas para ir rellenando al mismo tiempo. Entonces empiezo por aquí. La lamparita me la como porque la quiero, la podemos hacer en negro o en blanco y se puede pintar con la pluma blanca o bien con el plumón negro. Entonces queda así. Pero lo demás sí tengo que tener mucho cuidado para no pintarlo. Entonces jugamos a dos puntas y vamos pintando poco a poco. La lámpara también la quiero hacer negra, entonces también me la puedo comer. Estos espacios, luego los cerramos.
Aquí el espacio ya es muy grande, entonces no pasa nada. La planta, pues al final va a terminar siendo verde también, entonces si me la como ahorita no pasa nada. Al cabo ya tenemos prácticamente un verde ahí, entonces estamos libres de problemas de color con esa pieza. Ok, ya tenemos. Entonces esta voy a pintar la planta completa para que cuando meta otro tono de verde no se vea afectado o cambie el tono en esta pieza. El librero lo quiero blanco completito, entonces así se va a quedar. Terminamos de llenar espacios y detalles. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar el haz de luz que pasa por encima de este espacio, más o menos al ángulo que habíamos determinado, más o menos por aquí, por ahí. Entonces voy a dar una segunda pasada, o más bien ya voy a cambiar el tono para tener justamente ese detalle de la luz por ahí. Alineamos con cuidado, respetando esos tonos, ese haz de luz, esa inclinación. Si se fijan, la aplicación es muy suave, muy parejita, no tengo que hacer más detalles especiales. No hay ni siquiera un degradado importante, sino que es un tono muy plano y solo detallamos. Entonces ya tenemos aquí. Voy a dar una segunda pasada en esta zona porque es la zona más oscura al final de cuentas. Y como tengo aquí un pequeño cambio de tono, entonces me voy a regresar al pulmón con el que empezamos y ahí es donde voy a aplicar las técnicas de degradado. Entonces simplemente mojo y extiendo. Y después solito se empieza a degradar. Un poquito al fondo y listo. Entonces ya tenemos la simulación de la luz que entra por ese espacio y para complementar el haz de luz que también cruza por este pequeño espacio, déjenme borrar esa línea de lápiz y esta también. Voy a pasar un poco de gris por aquí. Simplemente para que se vea sobre la zona gris y ya. Difuminado y el corte por ahí. Entonces ya tenemos el haz de luz completo. Y cómo sube hasta la pared de acá atrás. Vamos a jugar ahora directamente con la madera. No quiero el piso muy oscuro, más bien quiero un tono de madera claro. Aquí vamos a jugar con estos tonos de café que tengo aquí, que son muy claros, muy beige. Empezaremos en ese orden, vamos a darle primero color a todo en general. Podemos trabajar o en el sentido de la perspectiva como van las tablas o en el sentido horizontal, al cabo el tono va a ser muy parejo. Ahí está la primera pasada. Voy a jugar con la oscuridad con el mismo tono. Voy a empezar a subir oscuridad de la izquierda hacia la derecha, sobre todo nada más en la zona de la luz, pero todo lo demás corre parejo. Voy a seguir subiendo estos tonos, específicamente donde está la zona de la oscuridad.
Obscurezco otra vez de izquierda a derecha. El interior que tenemos por acá, que está arrinconado, entonces será la parte más oscura. Y oscurezco ligeramente otra vez en la parte baja del mueble, en la esquina, que es la zona más oscura de todo el piso. Pinceladas, pinceladas, pinceladas. Y retomo parte del primer tono para oscurecer ligeramente en la parte luminosa, pero donde pasa un poco la sombra. Ok, digamos que esta es la parte de la luz. Lo que vamos a hacer ahora es darle forma a la madera, es decir, vamos a pintar ciertas tablas y ciertas vetas, no las lineecitas de cada una, sino con diferentes tonalidades. La madera generalmente nunca es de un mismo tono, entonces lo que vamos a hacer es pintar algunas de las tablas, unas sí, unas no, unas pequeñas franjas. Y eso le va dando un cierto toque de realismo. Si se dan cuenta, son unas sí, otras no. Y cuando lleguemos a esta zona oscura, obviamente nos vamos a ver obligados pues a levantar el tono. Este tono que nos queda aquí es un tono bastante fuerte, entonces hay que tener cierto cuidado. Vamos a probarlo por acá atrás primero. Podemos rellenar tablas o dejarlas simplemente medio como en rayitas, o simplemente en la unión de tabla contra tabla es donde podemos hacer esas franjas. Nada más las uniones o una tabla completa. Y en esas que están así como que medio manchadas, me regreso un tono de plumón y podemos barrerlas. Eso será prácticamente todo para la madera. Listo. Ya está la madera. Se ve la parte oscura que tenemos aquí, la franja de la luz que entra por la ventana y el otro extremo. Y cada una de las tablas, ¿no?, que tenemos ahí. Obviamente esto tiene sombras, pero ¿qué vamos a hacer? Al final vamos a darle color a la puerta, aprovechando los tonos que tengo aquí. A lo mejor vamos a darle la misma forma de, más bien no forma, sino color de la misma madera. Pero como está en la zona medio oscura, entonces no me voy a ir con el clarito, sino directamente con un tono un poquito más alto para que empiece a tener color desde un inicio. Obviamente dejamos ese hueco ahí que es parte de la luz, ¿no? Solo le damos un poquitín de color y va a dar un poquito más de pasadas de arriba hacia abajo para que se oscurezca la parte alta, porque la luz está concentrada abajo. Y aquí lo que voy a hacer es que con este mismo plumón simplemente voy a hacer como líneas que me dan esa idea de las vetas. Y hago pequeñas lineecitas muy suaves que trabajan como textura y como acabado de la madera, como si fueran vetas. Muy finas, con la punta delgaditita. Algunos detallitos así como nudos o puntitos que tenga y listo. La puerta ya está lista. Obviamente el haz de luz lo tenemos pasando por aquí y lo tenemos cubriendo todo esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, primero vamos a empezar con el tono claro de esta gama, claramente.
la sombra está pegada al lado de la ventana, no porque la ventana esté aquí, sino porque está pegado a un muro. Entonces, aquí es donde vamos a darle un poquito de oscuridad, donde está pegado al muro. Y después se ilumina, porque es la zona donde ya recibe la luz directamente. Este mueble está completamente en la zona oscura. Entonces, salvo el haz de luz que pasa por aquí, por ahí, será la parte más clara que pueda llegar a tener. Y todo lo demás será un poco más oscuro. Entonces, este tono ya está. Y vamos a darle un acabado por aquí, un poco más oscuro, más intenso, para que se noten las caras oscuras y los contrastes. Es un área pequeña, por eso lo estoy dando con la punta delgada. Dejamos secar ese espacio. Y esta que es la cara más oscura porque está completamente opuesta a la luz, entonces vamos a darle este tono así, sin miedo, oscuro. Ya que está seca esta cara, entonces el plumón, la segunda capa, agarrará más fuerte todavía y ya podemos pasarle aquí. Voy a poner el tapete en color gris también, un gris claro, para que haga como juego todo, pero sin dejar de lado la volumetría, que es la zona oscura que está por debajo del escritorio y después la franja que hace par con la franja de oscuridad detrás de la madera. Tenemos esos pequeños dobleces o arrugas como hemos trabajado. Vamos a darle un tono un poquito más cálido ya que todo está muy frío, entonces vamos a jugar un poquito más cálido con la cortina, que es un espacio muy pequeño, pero pues tiene su importancia. Entonces un gris cálido en donde simplemente lo que vamos a hacer es levantar unas franjas. Vamos a darle estos retoques de las zonas más oscuras. Ahí está. Ya tenemos la cortina, en donde se cuela un poco de luz. Vamos a darle un poquito de reflejos a las superficies blancas. Como las quiero así justamente blancas, entonces simplemente voy a jugar un poquito con los reflejos y sombritas de los objetos que hay encima. Para que siga viéndose blanca. La silla aprovechamos de una vez y le damos con este mismo para que sea como gris muy claro. En el póster o el cuadro que tenemos atrás, vamos a aplicarle color, vamos a hacer algo, pero también le afectó la luz. Entonces vamos a trabajar la sección superior como si estuviera en una cierta sombra. Prácticamente hemos terminado. Vamos a darle detalles de sombras un poco más profundas, más intensas. ¿Como cuáles? Como la sombra que proyecta este mueble sobre el piso. Y después, pues la sombra en realidad del jarrón ya no se vería, ya no es como que muy real, pero bueno, vamos a poner un par de detallitos.
le ayuda simplemente a darle vista. Y la sombra del señor que tenemos aquí. Así. Obviamente dentro de este mueble, de este librerito que tenemos aquí, vamos a aplicar un poquito de sombra en la parte interna, es decir, en la pared del librero para que se vea mejor. Y no será simplemente blanco porque pues ya es falso que debe ser blanco, ¿no? Entonces ya le damos un poquito de volumen. Los libros los dejamos así, no interesa darle más detalle a los libros. Vamos a jugar un poquito con un tono intenso, así un punto focal fuerte y atractivo con el jarrón. Dejamos secar y aplicamos un poquito de sombra con un tono más intenso. La sombra obviamente está pegada a la pared. Simplemente con un tono verde oscuro que pasa por encima de los grises y los cafecitos y los beige que tenemos. Y ya tenemos esa primera planta. Y la segunda, como tiene más forma, entonces esta la voy a medio delinear un poquito más. Le voy a dar más detalle. Y ahorita le daremos también la sombra que proyecta esa planta sobre la pared. Probablemente en la imagen no sé si se vea muy oscura, pero bueno, vamos a darle detalle. Vamos a aplicar un poquito de sombra sobre esos mismos. Y ahorita jugaremos un poco con el blanco para darle luz. Prácticamente estamos ya llegando al final. Y vamos por la plumita blanca para dar color a la lámpara. Y un poquitito de reflejo. El marco que tenemos acá atrás lo podemos dejar como en blanco, como si fuera un marco realmente blanco, para que haga contraste con el muro. Un poquito de luz sobre la lámpara. Un poco de luz en el jarrón. Un poquito de luz por acá. Cuadro sobre el muro. Y se dan cuenta, cada que pongo una sombra hace que se vea más realzado el objeto y le da más realismo. La sombra de la planta sobre el muro. Así. Un poquito esta que tenemos acá. Sobre la inclinación de la pared. Y con el blanco damos un poquito de detalles de lucecitas, como de reflejos sobre la pantalla. Y eso es todo ahí. Y vamos a pintar arte. Vamos a hacer un cuadro aquí curioso.
Una segunda. Ahí tenemos nuestro arte. Simplemente una mancha. No tenemos que explayarnos tanto en algo así. Y por el otro lado simplemente vamos a tener un pequeño garabatillo por ahí. Listo. Tenemos arte listo. Así ya no se ve tan plano. Ya tiene un cierto detallito. La ventana se queda en blanco. Y lo único que resta es terminar. Espero les guste, espero les haya gustado, que no se les complique mucho. Y ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia o algo, ya saben dónde encontrarme. Y aquí estaré siempre para ustedes. Les mando un gran saludo y nos vemos muy pronto. Adiós. Nice.